Me parece que ya está. Por eso le damos la bienvenida y la palabra a la autora de Sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner. Hola. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Bueno, recién cuando las autoridades de la Feria del Libro me pidieron que estampara mi firma una vez más en el libro en el que lo hacen todos los que la visitan, me encontré con la firma de Néstor allá por el 2005, creo, cuando presentó un libro sobre poesías de detenidos desaparecidos. Y me encontré también con mi firma cuando todavía era senadora. Y ahora vengo otra vez como senadora, pero ya no vengo a presentar un libro. Es una experiencia única porque ahora vengo como autora del libro. Y la verdad que yo quiero empezar por lo que normalmente está al final de los libros, que son los agradecimientos. En primer lugar, un agradecimiento, por supuesto, a las autoridades de la Feria del Libro, que además es el primer año que lo preside una mujer. Con lo cual, la verdad, yo siempre digo y creo mucho en las señales, pero bueno, autora y presidenta, está bueno. Y no, pero por favor, presidenta, la primera presidenta mujer. Yo ya fui presidenta, ella es la primera presidenta mujer de la Feria del Libro, en lugares naturalmente reservados siempre a los hombres y donde las mujeres comenzamos a tener presencia. Bueno, nada, quería agradecer también a la editorial, a Juan, que bueno, me recibió muy bien. Quiero también agradecer a los miles y miles que han comprado el libro en momentos difíciles, porque me consta que además muchos lo hacen juntando las monedas o juntándose entre 2 o 3 para poder comprar el libro. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. Lo que estoy viviendo y lo que están viviendo los argentinos también. Son momentos difíciles, muy difíciles. Yo tengo registro de muchas crisis, como las cuento en el libro. Registro la primera crisis allá en el 75, en la que uno la vivía como no protagonista, porque obviamente tenía identificación política, pero que podía protagonizar uno en aquel vendaval del mundo y de nuestro país. La primera crisis, el famoso Rodrigazo, lo que vino después, la noche de la dictadura, luego la democracia, la hiper, luego el 2001, antes el Bonex. Y entonces mi idea fue que yo tenía que contar y transmitir lo que había vivido, las cosas que pasaban, porque hay como una cosa en la cual nos quieren presentar la realidad o la historia como hechos inconexos y como si ninguno tuviera que ver con lo otro y como si las cosas sucedieran casi como sucede una tormenta o como sucede viento, frío o calor. Y es cierto que la meteorología reconoce estos patrones de imprevisión, pero lo cierto es que la política y la economía no tienen estos patrones de improvisación ni de imprevisión. Reconoce en decisiones, en conductas,
en decisiones y conductas que, ojo, no son únicamente dirigenciales, son también sociales. Los argentinos somos difíciles y las argentinas también. Somos difíciles. Y creo que muchas veces también, como todos, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo, nos movemos a partir de la información con la que contamos o con la que creemos contar o con la que nos quieren contar, que es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro, en la última parte, en el epílogo, hablo del populismo, ¿no? Y de esta cosa del gobierno populista. Y bueno, es como que tenemos el cartelito, si pusiéramos acá populista, yo sería una populista. Y la verdad que hay una base social en la Argentina que es compleja, no es solamente una cuestión ideológica, tiene que ver también, porque ustedes vieron que yo en el libro siempre hago apelación a que las ideologías o los sistemas de creencias también se apoyan en cuestiones que tienen que ver con la condición humana, con los sentimientos más profundos que se conocen desde Adán y Eva hasta acá, en toda la historia. Entonces digo que muchas veces se etiquetan o se ponen cosas y por allí sería, ustedes, bueno, lo habrán escuchado, planeros, los choriplaneros, y lo digo sin ánimo de confrontación ni discusión, simplemente para reconocer una parte del libro, nada más, que me parece que es importante. Y la verdad que cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos, en medio de una crisis muy importante en el 2003, recibimos el gobierno, veníamos de la crisis brutal del 2001, y recibió el gobierno aquel presidente, por ejemplo, entre otras cosas, de deudas, etcétera, etcétera, no voy a entrar en eso, sino a lo que voy, con 2.300.000, de acá lo veo a Carlos Tomada, me parece, ¿no? Nuestro ministro de Trabajo desde el 2003 al 2015. Y me acuerdo que como lo señalo en el epílogo, ¿te acordás, Carlos, cuando te llamé por teléfono, ¿no? Para confirmar el número, porque no sabía nada, No sé si lo imaginaste, pero tampoco. No, nadie se lo imaginó. Y bueno, y lo llamo para confirmar el número. Me confirma, claro, que aquel 3 de junio había firmado el pago de salarios de 2.300.000 planes, jefes y jefas de hogar, que era el instrumento, un instrumento importante que había tenido el anterior gobierno que encabezaba el doctor Duhalde y como ministro Roberto Lavagna, para paliar la terrible crisis del 2001. Y cuando nos tocó entregar en el año 2015 el gobierno y aquellos 2.300.000 de planes, solamente había 207.000 que eran Ellas Hacen y Argentina Trabaja, porque habíamos generado millones de puestos de trabajo, porque habíamos generado millones de puestos de trabajo que permitieron a esos planes de jefes y jefas de poder encontrar una ocupación. Y sin embargo, el actual gobierno, cuya base social principal no le gusta, no, sin silbidos ni nada, porque no vale la pena, y además porque quiero también decir algo sobre esto, que no es solamente lo que nosotros pensamos, ay, los que tienen plata, no, hay gente también humilde, trabajadora. Seguramente ustedes conocen alguna mujer que se levanta a las 5 de la mañana en el conurbano bonaerense para venir a trabajar a casas de familia acá en Capital y no está de acuerdo porque dice, ¿por qué si yo me tengo que levantar y trabajar tanto, otros cobran esto sin hacer nada? Creo que es una discusión que hay que darla y creo que es una cosa que tenemos que analizar. ¿Qué cosas operan
para que en una sociedad pasen estas cosas, sin enojarnos los unos con los otros, simplemente tratar primero de comprender, de entender, para después resolver. Es imposible resolver bien si no se entiende ni comprende la magnitud, la densidad y la profundidad de los problemas. Pero sí es importante conocer y tener la información correcta, porque, por ejemplo, el gobierno que yo dejé con 207.000 planes sociales hoy tiene 467.000, casi medio millón de planes, muchos más que los que tenía el gobierno de los choriplaneros y planeros. Y entonces me parece que mucha gente decide sobre información que no es correcta. No tienen tampoco la culpa de no tenerla. Pero estas son las cosas que me llevaron a describir experiencias, y creo que sinceramente, compatriotas, estamos en un momento muy especial de nuestro país, de nuestra historia, en el que es necesario aportar este tipo de debates y de discusiones. Y sinceramente, como lo digo, y sinceramente realmente es un título que me pareció cuando lo vi, que era lo que yo digo cada 2 minutos, sinceramente me parece tal cosa, sinceramente me parece la otra. Yo creo sinceramente que es el aporte que puedo hacer y dar para que entre todos los argentinos y las argentinas podamos en serio construir algo diferente a todo, porque lo que para algunos puede ser disconformidad con lo que pasa desde lo ideológico, disconformidad con lo que pasa desde un lugar histórico o desde una posición determinada, para muchos argentinos y argentinas es el sobrevivir todos los días, y cuando hablo de sobrevivir lo digo en términos literales, no en términos literarios. Y entonces es necesario que todos pongamos ese esfuerzo para hacerlo, sin clichés ni lugares comunes. Por supuesto que nadie en épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, iglesias, nadie puede estar, como lo digo, en desacuerdo con estos enunciados. Pero permítanme decirles que va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. Con metas verificables, cuantificables, exigibles. Miren, yo me acuerdo el pacto social de Perón y Bergelbar, un gran dirigente empresario. Nos hacen falta también dirigentes empresarios de esta magnitud. Nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen a la empresa como un instrumento de desarrollo del país y no solamente como instrumento de su desarrollo personal, que está bueno, porque para eso sos empresario y para eso querés ganar plata. Pero tenés que entender que para que tu empresa sea más grande y ganes más plata, tienen que ganar todos y tienen que comer todas. Si no, es muy difícil. Entonces creo que yo me acuerdo de aquel gran, lo digo en el libro, sin que nadie se enoje ni se ofenda, por favor, muy lejos estoy de querer ofender a nadie, pero creo que el último gran dirigente empresario que tuvo el país fue José Bergelbar. Y me acuerdo de aquel pacto social
que fue bombardeado, un momento difícil del país, un momento de violencia política, sí, pero yo tengo muy presente ese 12 de junio cuando a la mañana, es algo que se oculta normalmente, pero todo el mundo se acuerda del Perón que dijo: llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. Pero antes de ese Perón que nos regalan siempre, hubo otro Perón que habló por la radio esa mañana denunciando que no se estaba cumpliendo el acuerdo social, denunciando que había especuladores que medraban con la miseria y con el hambre del pueblo, y que él había venido a contribuir a la patria, pero que si estas conductas de agiotismo, creo que inclusive, yo no lo recuerdo exactamente, pero creo que en su discurso hasta mencionó la palabra del agiotismo y de lo que se estaba haciendo, que él estaba dispuesto a renunciar. Es por eso que la gente sale a la calle, porque nadie les explica a los que no vivieron esta etapa por qué salió la gente a la calle. ¿Qué fue? ¿Que fueron a despedirlo a Perón? No. Perón había hablado muy enojado por la mañana en la radio diciendo que el sector empresario no estaba respetando el acuerdo social y que si era necesario, él no estaba dispuesto a seguir de esta manera. Y cuando decidí que quería dedicarle este libro a Néstor, ya era tarde, no fue ¿cómo fue que no te avisé a tiempo? Pero bueno, no importa. Era el 9 de mayo, era hoy. Y la verdad que se lo dedico a él, pero ojo, no se lo dedico a él ni como político, ni como presidente, ni como estadista. Néstor no necesita que nadie él ya está en la historia. Yo se lo quería dedicar a él como mi compañero, al Néstor hombre, al Néstor padre de nuestros hijos, porque él se lo merecía. La verdad que uno, cuando está en esto que es la política, está acostumbrado, y además tiene que estar acostumbrado a que lo critiquen, hasta que inventen también, porque no es nada nuevo. Pero siempre creo que hay determinados límites, ¿no? Que son los de las personas en su vida. Después, si no te gustó la política, podés decir cualquier cosa, pero hasta negar lo que era evidente y que era lo que lo conmovió acá Alberto. Alberto estaba indignado con esas cosas y bueno, y fue eso el que me motivó a escribir este libro, que empezó siendo una reflexión sobre algunas cosas e intentó ser, no sé si lo habrá logrado, pero intentó ser una reflexión sobre nosotros, los argentinos y las argentinas. Muchas gracias y sinceramente de corazón, gracias a todos y a todas.